Soraya se presentaría a sus primeros Juegos Olímpicos en Sydney 2000. Sin ser la favorita, se enfrentaría a la campeona mundial y preferida a llevarse la medalla de oro, la coreana Rae Song-hyu. La coreana se acercaría a su posición con una mirada determinante y en señal de respeto se inclinaría frente a la barra. Pegaría un grito del esfuerzo y fácilmente levantaría los 97.5 kilos sobre su cabeza. Aquello obligaba a Soraya a superarle en la siguiente fase de la competencia y llevarse la victoria en la etapa de 2 tiempos. Después de pedir 127.5 kilos en su tercer y último intento, Soraya, la mexicana nacida en Naucalpan, se acercaría hacia la barra y pensaría en todo lo que significaba levantar ese peso. Descubre cómo fue que Soraya Jiménez logró convertirse en una figura histórica y en un ícono del deporte mexicano, mientras se enfrentaba a toda una federación, a la enfermedad y al abandono de quienes solo estuvieron en su gloria. Soraya Jiménez nació un 5 de agosto de 1977 en Naucalpan, Estado de México. Melliza y tercera hija de una familia clase mediera, creció en un entorno en el que los roles estaban firmemente establecidos. Sin embargo, Soraya y su hermana Magali desde muy pequeñas mostraron un carácter fuerte y una inclinación natural hacia las actividades deportivas. Con el apoyo de la familia, practicarían bádminton, natación y básquetbol en el Deportivo Cuicacali, un verdadero semillero en donde las bases de su carrera comenzaron a tomar forma. El papel de su familia fue determinante en estos primeros años. Su padre, José Luis Jiménez, miembro activo del Pentatlón Deportivo Militar Universitario, no solo fue un apoyo moral, sino un gestor activo de su desarrollo deportivo. De igual forma, la presencia de su hermana Magali complementaba este círculo familiar, dando un sistema de apoyo sólido. Ambas competirían en selecciones de básquetbol juveniles, con el propósito de encaminarse a ser profesionales. Sin embargo, la vida le traería una historia diferente. El deporte que más practicaban se vería definido por una característica física. Viéndose limitadas por su estatura y obligadas a dar lo mejor de sí, lamentablemente durante un juego, Soraya sufriría una lesión grave en la rodilla que cambiaría por completo su vida. En la búsqueda de su recuperación, un médico le recomendaría que hiciera terapia física centrada en el fortalecimiento muscular. Siguiendo este consejo, Soraya encontraría un gimnasio en donde conocería a Nacho Fuentes, un preparador físico que pronto vería su potencial. El potencial yo lo descubro en una terapia donde ella rompe una marca nacional. Soraya, en medio de su recuperación, rompía récords. Nacho sabía que era una oportunidad única y no dejaría que ese potencial se desperdiciara. La halterofilia, un deporte históricamente considerado exclusivo para hombres, puso muchas barreras para la aprobación de la familia de Soraya. Su padre especialmente no aprobaba en principio el gusto de Soraya por la disciplina. Pues que no era un deporte para la mujer, que era un deporte muy duro, era lo que quería. Pues no había otra. Un día Soraya, llegando de un entrenamiento, le compartió a su madre el entusiasmo de su entrenador, quien le había propuesto prepararse para competir a nivel profesional. Su madre no aprobó la idea desde el inicio, pero esto no impidió que siguiera apoyándola. Soraya continuaría con la rehabilitación, quedando cautivada por el desafío físico y técnico de levantar cada vez más peso. Con apenas 14 años, talento y una pasión única, Soraya comenzaría a competir con ella misma. Pasaría de 60 a 70 kilos y de 70 a romper su propio récord una y otra vez. Convencida de su camino y dejando atrás el básquetbol, y ahora con un mayor reconocimiento y apoyo de la familia, Soraya se dedicó completamente a la halterofilia. Entrenando con Nacho Fuentes, participaría en torneos locales organizados por gimnasios y clubes deportivos, donde rápidamente empezaría a destacar. En 1996 y con tan solo 19 años, Soraya participaría en su primer competencia internacional en la Copa Norseca, que se celebraría en Colorado Springs, Estados Unidos. Competencia en donde levantaría un total de 120 kilos en la categoría de 54 kilogramos, lo que le daría un lugar en el podio y haciéndose con la medalla de bronce. Esto fue todo un logro, no solo por ser su primer competencia internacional, sino porque no contaba con un respaldo oficial del Comité Olímpico Mexicano. Poco después, y sin el respaldo de ninguna institución, siendo solventada totalmente por la familia, Soraya participaría en el torneo internacional Simón Bolívar, su primer torneo de gran relevancia en la halterofilia latinoamericana. En esta competencia, Soraya superó sus propios límites, logrando levantar un total de 170 kilos, estableciendo un nuevo récord mexicano y ganando así el primer lugar en el podio de la competencia y su primer medalla de oro en competencias internacionales. Durante años, su padre fue el principal sostén
sostén de su carrera, pero a medida que el nivel de Soraya aumentaba, también los gastos lo hacían. Fue entonces cuando surgió una alianza que marcaría una diferencia decisiva. El patrocinio de Gas Uribe, empresa en donde trabajaba su padre, fue una apuesta por su sueño, un gesto de confianza que le permitió dejar de preocuparse por lo inmediato y concentrarse en lo que más amaba: competir. Gracias a este respaldo, Soraya no solo pudo sostenerse, sino comenzar a pensar en grande. No me decía cómo estás, Manuel, o cómo estás, tío. Me decía cómo estás, cabrón. Pues muy bien. Desde muy joven, Soraya sintió admiración por su tío, Manuel Mendívil, un jinete que había conseguido la medalla de bronce en la disciplina de equitación por equipos en los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. Un día, un amigo la llevó al Comité Olímpico Mexicano y le mostró una placa en la que estaban escritos los nombres de los medallistas olímpicos mexicanos. Al ver el nombre de su tío grabado en la placa, Soraya se llenó de determinación y exclamó con seguridad: "Aquí estará mi nombre, y va a ser de oro". Para lograr su objetivo, Soraya necesitaba formar parte del Comité Olímpico. Más que un simple trámite administrativo, este ingreso representaba para ella la oportunidad de adentrarse en un entorno de competencia de alto rendimiento. Su tío Manuel fue clave en este proceso, ayudándola a acceder al comité para entrenar en las mejores instalaciones. Durante esta etapa, Soraya conoció a Rogelio, un amigo cercano de la familia que se convirtió en un apoyo fundamental en sus primeros pasos. Rogelio no solo le abrió las puertas del comité, sino que también la guió en un ambiente que en un principio resultaba hostil para una mujer. El levantamiento de pesas ha sido parte de los Juegos Olímpicos desde la primera edición de los Juegos Modernos, pero durante más de 100 años solo los hombres podían competir. Sin embargo, a finales del siglo XX cada vez más mujeres comenzaban a participar en eventos internacionales, logrando grandes marcas y dándose un lugar como atletas. El cambio más grande surgió a inicios de 1983, en donde la Federación Internacional de Halterofilia, la IWF, organizó el primer campeonato mundial femenil, un primer paso importante para que en 1991 incluyeran categorías femeninas en los campeonatos mundiales de halterofilia, aumentando la cantidad de países participantes. Esto provocó que en 1994 el Comité Olímpico Internacional comenzara a considerar seriamente la idea de incluir la halterofilia femenina en los Juegos Olímpicos. Durante este periodo de cambio, Soraya Jiménez fungió como una de las representantes de América Latina. Su talento y logros llamaron la atención de la Federación Internacional, que seguía presionando para que la halterofilia femenina fuera reconocida en los Juegos Olímpicos. Determinada a dejar su propia huella en el deporte, con plena convicción de generar un cambio, Soraya escribiría una carta al Comité Olímpico solicitando la inclusión de la halterofilia femenina en próximas ediciones. En 1997, la halterofilia femenina sería incluida como disciplina y su primera edición se celebraría en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Después de la inclusión de la halterofilia femenina en los Juegos Olímpicos, Soraya podría ser parte de la primera generación de mujeres que competirían en la categoría y en paralelo se posicionaba en el tercer podio en el Campeonato Mundial Juvenil y en un primer lugar en la Olimpiada Juvenil. Soraya se concentraba en su preparación, pero tendría una mayor dificultad. Estuve alrededor de 2 años y medio sin entrenador, entrenando sola. Los pasé muy duro porque no conseguía entrenador. Ya hasta que llegó él, y bueno, ahorita se han visto los resultados, ¿no? La falta de un entrenador significó mucho más que solo la ausencia de alguien que le diera indicaciones. Soraya tenía que organizar sus rutinas, corregir sus propios errores y encontrar la manera de superarse sin un sistema de apoyo sólido. Esto la obligó a convertirse en su propia maestra. A pesar de su talento, entrenar sin un plan estructurado le pasó factura. La falta de supervisión hizo que pequeñas deficiencias en su técnica se volvieran más evidentes. Las lesiones comenzaron a ser más recurrentes y aunque su fuerza seguía en aumento, no tenía la orientación necesaria para evitar que su cuerpo sufriera demasiado desgaste que le cobraría caro años después. En medio de esta situación, Soraya no dejó de competir. Su nombre seguía apareciendo en torneos nacionales e internacionales, manteniéndose en la escena del levantamiento de pesas y demostrando que, incluso sin un entrenador fijo, tenía la capacidad de estar entre las mejores. Si bien su disciplina y talento le habían llevado lejos, llegó un punto en el que no era suficiente. Necesitaba un entrenador que pudiera refinar su técnica y llevarla al siguiente nivel. Se debe entrenar mucho. Este es el método búlgaro.
Georgi Koepp no era un entrenador cualquiera. Proveniente de Bulgaria, un país con una de las tradiciones más fuertes en halterofilia, tenía un conocimiento profundo del deporte y una exigencia propia de los mejores entrenadores del mundo. Su enfoque combinaba rigor técnico con una estrategia precisa para la competencia, algo que en México no era común en ese momento. Koepp entendía que la fuerza sola no era suficiente. Sabía que en el más alto nivel de competencia la diferencia entre ganar y perder radicaba en la técnica y la mentalidad del atleta. El primer contacto entre ambos no fue sencillo. Soraya estaba acostumbrada a trabajar por su cuenta y entrenar a su manera. El estilo metódico y casi quirúrgico de Koepp contrastaba con la flexibilidad con la que ella había trabajado durante años, pero muy pronto se dio cuenta que estaba frente a alguien distinto. Koepp no imponía por ego, sino por convicción. Cada indicación venía acompañada de una razón táctica y una mirada experta que apuntaba a pulir su potencial como si se tratara de una joya por tallar. Bajo la dirección de Koepp, Soraya se transformó por completo. Refinó su técnica con ajustes milimétricos en la postura, en el agarre y en el momento de tirón. Adoptó una estrategia de entrenamiento más inteligente, basada en la dosificación del esfuerzo y la medición precisa del progreso. Fortaleció su preparación mental para competir con frialdad y confianza, y aprendió a leer las competencias tácticamente, eligiendo con astucia cada intento y respondiendo estratégicamente a sus rivales. Ya no era la joven promesa que entrenaba en solitario. Ahora Soraya era una atleta de alto rendimiento con una preparación de clase mundial. ¿Estás confiada? No me puedo confiar, ¿no? Esto es un deporte en el cual tenemos que estar ubicados en una realidad. No sabemos cuándo va a llegar una persona más fuerte, entonces no nos podemos confiar, ¿no? Tenemos que estar preparándonos, haciendo un buen entrenamiento para poder llegar a la competencia y hacer un buen papel, ¿no? Finales de 1999 y principios del 2000, la vida de Soraya estaba marcada por una sola palabra: preparación. Con la clasificación olímpica asegurada y la inclusión de la halterofilia femenina, la mexicana se encontraba en una etapa decisiva. No solo tenía que mantenerse en la élite de su categoría, sino que debía alcanzar un punto máximo de rendimiento en el momento exacto. El entrenamiento se intensificó en los meses previos. Soraya comprendía que, aunque había logrado victorias en torneos continentales y mundiales, los Juegos Olímpicos serían un reto completamente distinto. Se enfrentaría a atletas que llevaban años dominando la disciplina, muchas de ellas provenientes de países con una gran tradición en el levantamiento de pesas. Soraya utilizó las competencias previas como una prueba de fuego. En el Campeonato Panamericano celebrado en Caracas en 1999, logró una marca de 2:10 en total, lo que le otorgó una medalla de oro que consolidó su posición. Ese mismo año, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, logró otro oro con una marca de 215 kilos, superando a sus rivales por un margen significativo. Su desempeño sorprendió incluso a los analistas, que hasta entonces no la consideraban una verdadera contendiente. Para el año 2000, su rendimiento siguió en ascenso. En el torneo internacional de Bulgaria, una de las competencias más exigentes debido a la presencia de atletas de élite mundial, Soraya consiguió una marca de 2:22.5, lo que la colocó en el radar de los expertos como una posible sorpresa en Sydney. Sin embargo, el camino no fue sencillo. El entrenamiento constante y la presión por alcanzar la perfección comenzaron a hacer estragos en su cuerpo, una secuela de sus días de baloncesto que se agravaba con cada levantamiento. A pesar del dolor, Soraya nunca se detuvo. Equipo médico y entrenadores diseñaron estrategias para minimizar el impacto, pero la halterofilia es un deporte brutal. Cada sesión de entrenamiento exigía levantar más peso del que parecía humanamente posible. Además de las dificultades físicas, había otros retos. La presión de la competencia junto con representar a México en un evento tan grande era abrumador. Los días previos a Sydney fueron una mezcla de emoción, ansiedad y concentración extrema. Soraya y su equipo llegaron a Australia varias semanas antes del evento. Durante los entrenamientos, su equipo técnico afinó cada detalle: postura, técnica, respiración y manejo mental. Hay un momento en que veas la barra y tengas una levísima duda, cuestión de un segundo o una fracción de segundos. No podemos. Es un error muy grande, no si lo llegamos a hacer. Tengo que pararme en la tarima y decir, yo puedo hacerlo, ¿no? Nunca pensar en el no puedo. En una tarima debo de dar todo, debo de morir ahí, ¿no? En la raya, ¿no? Sobre todo en una competencia tan importante como son los Juegos, ¿no? A sus 23 años, Soraya llegaba a los Juegos Olímpicos como una competidora seria. Su clasificación en el campeonato de Norseca en Luisiana había sido impecable y desde entonces su progresión había sido evidente. Levantó 127.5 kilos en envión solo unos días antes en su debut olímpico. Esa cifra la colocaba entre las mejores del mundo. Soraya se presentaría a sus primeros Juegos Olímpicos en Sydney 2000. Sin ser la favorita, se enfrentaría a la campeona mundial y preferida llevarse la medalla de oro, la coreana Rae Song-hyu, una rival sólida
sólida, fría, meticulosa, con una técnica impecable y una historia de éxitos internacionales. Todos los ojos estaban puestos en ella y unos cuantos en Soraya. La competencia iniciaría con la prueba de arrancada. El ambiente en el centro de convenciones de Darling Harbour era eléctrico. Soraya, de figura compacta y rostro sereno, saldría con una apertura conservadora, levantando sus primeros 90 kilos sin complicaciones, pero no sería suficiente. Su segundo intento, la barra con 92.5, sería muy poco para ella, obligándola a ajustar su estrategia. Entonces vino su último intento en arrancada, 95 kilos, el peso que definiría su posición rumbo al envión. Miró la barra como si fuese un viejo conocido, respiró hondo, alzó los hombros y dio el paso hacia adelante. El público guardó silencio. Soraya se agachó, acomodó sus manos con precisión y en un solo movimiento la barra subió con potencia. Durante un segundo eterno pareció tambalear, pero no cedió. Soraya se estabilizó con casi el doble de su peso corporal sobre la cabeza y lo sostuvo. El veredicto fue claro: levantamiento válido. La barra cayó al piso con estruendo y con ella la tensión. Soraya sonrió, corrió a los brazos de su entrenador y la tribuna mexicana explotó en aplausos. La alegría duraría poco. Rayson Hugh aún tenía el último intento. Había sido paciente, calculadora, sabía lo que necesitaba para superar a la mexicana. Pidió 97.5 kilos, apenas 2.5 más que Soraya. Sus manos se llenaron de magnesio. Se colocó frente a la plataforma con un rostro impenetrable. Con un grito seco y potente, atacó la barra. El levantamiento fue limpio. Sin dudas, se llevaba la primer parte de la competencia. Aquello obligaba a Soraya a remontar en el envión y ahí comenzaría una batalla que marcaría la historia del deporte mexicano. Soraya sabía que debía arriesgar, que no había margen para titubeos. Entró decidida a hacer su primer intento con 117.5 kilos, un peso que conocía, que había dominado en entrenamientos. Lo levantó con autoridad. Luego vino un segundo intento, 122.5, un número clave. Lo había logrado días antes en una prueba previa. Respiró profundo, alzó la barra con fuerza y lo consiguió de nuevo. La coreana ya no tenía nada que perder. Con la plata asegurada y confiada en que su rival no arriesgaría aumentando 5 kilos, pidió 122, suficientes para asegurar el oro. Aunque los había fallado en su segundo intento, se acercó a la barra con firmeza y los levantó con seguridad. Era la última oportunidad de Soraya. Sabía que tenía la plata asegurada, pero no había terminado. Quería más. Sabía que cada kilo contaba. Pidió 127.5 kilos para su tercer y último intento, una cifra desafiante, casi brutal. Se colocó frente a la barra como quien desafía su destino. La alzó al pecho en un solo movimiento. Dejó pasar un instante para estabilizar su cuerpo y con una explosión de fuerza la envió por encima de su cabeza. El público se levantó. El grito fue un rugido. El levantamiento fue válido. La mexicana ya no era promesa, era historia. Con un total de 222.5 kilos levantados, Soraya Jiménez se convertía en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Aquello no solo fue una victoria personal, una conquista nacional. En el corazón de Sydney, en el centro de convenciones de Darling Harbour, mientras la bandera tricolor ascendía hasta lo más alto del podio, el himno nacional mexicano se escuchaba con fuerza. Soraya permanecía firme con la mirada en el cielo y las lágrimas contenidas. En ese momento no solo pensaba en el oro, pensaba en aquella tarde frente a la placa del Comité Olímpico donde prometió llegar este momento. ¡Y Soraya lo tiene! ¡Soraya levanta la barra! ¡Soraya le va a dar a México la primera medalla de oro en categoría femenil en toda la historia de nuestro deporte! Es un ejemplo de cómo cuando se quieren hacer las cosas se pueden lograr. Así se recibe a la primera mujer medallista olímpica en la historia del deporte mexicano. La imagen de Soraya Jiménez celebrando con los brazos en el cielo quedó marcada para siempre en la historia del deporte mexicano. Fue el primer oro olímpico ganado por una mujer, un hito que conmovió al país entero. Pero mientras el público celebraba, pocos imaginaban que aquel sería también el punto de partida de una vida que se iría tornando cada vez más compleja. Cuando tiene mucha tensión a un atleta, baja la motivación. Y yo le decía, oye, Coef, hemos visto en deportistas mexicanos, medallistas olímpicos, les da por tomar, les da por irse por allá y terminan mal. Cuídala, Soraya. Y no me hizo caso. Con la medalla, Soraya llegó a la fama, las entrevistas, los homenajes, las cámaras, las firmas de autógrafos. De ser una atleta enfocada exclusivamente en su deporte, Soraya se convirtió en figura pública de un día para otro, y con ello, su vida privada dejó de pertenecerle por completo. Cada gesto, cada palabra, cada decisión, dentro o fuera del gimnasio, empezó a ser observado. Pero mientras el país la aclamaba, su cuerpo empezaba a mostrar señales de agotamiento. Las lesiones que venía arrastrando desde antes se agravaron. Problemas en las rodillas, en los hombros y sobre todo en los pulmones
pulmones comenzaron a afectar su rendimiento. Aún así, Soraya se sintió obligada a seguir compitiendo, cumplir con un estándar que ya no le pertenecía. En el 2002, apenas 2 años después de haber alcanzado la cima olímpica, Soraya Jiménez se encontró envuelta en una de las situaciones más desconcertantes de su carrera. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, fue retirada de la competencia de forma abrupta por no haber presentado un examen médico obligatorio. La noticia cayó como un balde de agua fría para una campeona olímpica con la credibilidad intacta hasta ese momento. El hecho no solo fue una sorpresa, fue una humillación pública. Lo que debió ser un trámite administrativo se transformó en un escándalo mediático. Varios medios comenzaron a especular, sin pruebas ni fundamentos, que la verdadera razón de su exclusión había sido un supuesto dopaje. Las insinuaciones se multiplicaron rápidamente. Titulares ambiguos, preguntas tendenciosas y una ola de comentarios malintencionados intentaron minar su integridad como atleta. Aunque nunca se comprobó nada en su contra, la sombra de la duda, alimentada más por el morbo que por el periodismo responsable, comenzó a perseguirla. Soraya lo negó todo, dio la cara y explicó que no había tenido acceso al laboratorio oficial designado para realizarse los estudios y que se trataba de un malentendido burocrático, no de una sanción por dopaje, pero el daño ya estaba hecho. En el juicio de la opinión pública, muchas veces no importan las pruebas, sino el titular más ruidoso. Esa fue quizá la primer gran grieta en la imagen impecable que Soraya había construido. El episodio marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino en su relación con los medios, con las instituciones deportivas e incluso con la afición. La campeona olímpica empezaba a sentir el peso de lo que implicaba haber tocado la cima. Cualquier tropezo, por más pequeño que sea, genera un estruendo. Los medios que antes la ovacionaban empezaron a enfocarse en otros aspectos: su peso, su apariencia, su vida sentimental. La atleta que un día fue símbolo de fuerza empezó a ser retratada desde la vulnerabilidad, casi con morbo, y lo más doloroso, muchas veces fue ignorada por las mismas instituciones que en su momento la celebraron como una heroína nacional. Soraya no perdió la fuerza, pero sí el apoyo. Mientras la leyenda crecía, la persona detrás del mito parecía marchitarse en silencio. El oro olímpico nunca se oxidó, pero el precio que pagó por él fue tan alto como pocas veces se han contado. Ella me confesó que estaba ya muy cansada, que estaba harta de cómo las cosas se iban dando, de las presiones. Nos acostumbró a una medalla de oro y ella quería mantener ese nivel, ese estatus competitivo. No podía. Tras años de castigar sus articulaciones, forzar sus músculos y competir con el dolor, Soraya comenzó a entender que su mayor hazaña no sería una nueva medalla, sino conservar la salud que aún le quedaba. Aún así, su mente luchaba con la idea. Había crecido creyendo que debía resistirlo todo, pero en cada entrenamiento su rodilla le recordaba que el tiempo no perdona. En cada intento por levantar más, sus pulmones ya comprometidos le quitaban el aliento. Cuando no se presentó a un selectivo clave rumbo a Atenas 2004, la decisión que había postergado se volvió irreversible. Su desgarre de rodilla, las lesiones acumuladas y una falta creciente de apoyos dejaron claro que el ciclo había terminado. Fue entonces cuando Soraya entendió que ya no era cuestión de fuerza, sino de dignidad. No se trataba de seguir ganando medallas, sino de preservar lo que quedaba de ella. No es una decisión fácil, pero yo creo que es de sabios tomar la decisión antes que llegar allá y no tener un buen desempeño, ¿no? El retiro no trajo alivio, sino vacío. Acostumbrada a la disciplina, a los entrenamientos, al foco competitivo, Soraya se encontró de pronto con días largos, se refugió en los estudios, probó con derecho, se interesó en la criminalística, incluso soñó con abrir un restaurante, pero ninguna de esas pasiones llenaba el espacio que había dejado la halterofilia. Abandonar el deporte de alto rendimiento significó también perder becas, patrocinadores y visibilidad. Poco a poco los apoyos desaparecieron, fueron unos pocos, como su eterno patrocinador, pero en el golpe emocional de dejar atrás su identidad como atleta fue profundo. El retiro no fue un alivio, un duelo, porque para Soraya levantar pesas no era solo una carrera, era su vida. Los titulares ya no hablaban de récords ni de medallas, ahora hablaban de internamientos, de su aspecto, de sus problemas de salud. Las cámaras que una vez se enaltecieron en su gloria regresaban solo para retratar su deterioro. En 2007, Soraya fue hospitalizada de urgencia por complicaciones pulmonares. Su capacidad respiratoria estaba comprometida y requería un trasplante. Aún así, la operación no fue inmediata. Pasaron años, trámites, gestiones, y en todo ese tiempo su salud continuó deteriorándose. Y pese a todo, Soraya jamás dejó de mostrarse con una sonrisa. Participaba como comentarista, acudía a eventos deportivos, hablaba con jóvenes atletas y seguía buscando en su pasión. Pero los dolores eran cada vez más intensos, los hospitales más frecuentes y el reconocimiento era cada vez más distante. El brillo en sus ojos se iba apagando poco a poco. Estoy viendo la televisión y hay un corte y dicen:
El deporte mexicano se viste de luto con la muerte de su primera medallista en unos Juegos Olímpicos. Lamentablemente, la medallista de oro en Sydney 2000 ha sido encontrada muerta. Murió la medallista olímpica Soraya Jiménez. La campeona olímpica Soraya Jiménez Mendívil falleció a consecuencia de un infarto al corazón. El 28 de marzo de 2013, el país se estremeció con la noticia. Soraya Jiménez, la campeona de Sydney, había fallecido a los 35 años de edad, víctima de un infarto fulminante. Su partida fue un reflejo doloroso del olvido que muchas veces sufren los deportistas. Soraya fue tratada como una campeona mientras daba medallas, pero abandonada cuando lo que necesitaba ya no era reconocimiento, sino apoyo. Soraya dejó un hueco enorme, no solo en el deporte, sino en la conciencia de un país que no ha sabido acompañar a quienes le dan la gloria. Cuando te vas, ¿cómo ves a México? Es un país muy grande, es un país que me encanta, que no lo cambiaría y que me gustaría que llegara muy lejos, ¿no? Como país, ¿no? A lo largo de su carrera, Soraya fue campeona panamericana, centroamericana, múltiple medallista internacional, pero sobre todo se debe destacar que fue la primera mujer mexicana en lograr una medalla de oro olímpica. La medalla de oro que Soraya conquistó en Sydney fue mucho más que una victoria deportiva, fue la culminación de una travesía marcada por obstáculos que trascendían el podio. Su verdadero impacto no residió solo en la derrota a sus rivales, sino en la forma en que enfrentó con coraje todos los obstáculos que el destino le puso enfrente. Se enfrentó a la falta de apoyos económicos, contra un entorno que ponía trabas para profesionalizar la halterofilia femenina, contra medios que, en lugar de impulsarla, muchas veces colocaban barreras. Soraya no solo se enfrentó al peso físico, se enfrentó también al peso simbólico de abrir un camino donde antes no lo había. Hoy, en su ausencia, su historia, su ejemplo, sigue impulsando a quienes sueñan con alcanzar lo imposible, porque en su corazón nunca hubo duda. Lo imposible no es una barrera, es solo un reto. Y Soraya, con cada levantamiento, con cada sacrificio, nos mostró cómo enfrentarlo. Y así Soraya sigue presente, en cada esfuerzo, en cada paso hacia adelante, en cada meta que se alcanza a pesar de la adversidad. Su legado eterno nos enseña que aunque la vida a veces nos golpee, siempre podemos volver a levantarnos.